Bienvenidos a tu programa radial Vista Económica, donde tendremos entrevistas, noticias e investigaciones económicas, sociales y culturales. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al nuevo programa Vista Económica, un espacio que surge desde la comunidad universitaria con la finalidad de transmitir noticias, conceptos económicos, sociales y culturales. Este programa surge gracias a la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja y a la Corporación Juventud Independiente. Les recordamos que este programa se retransmite los días jueves en el dial 98.5 de Radio Universitaria en la ciudad de Loja, en el dial 106.9 de Radio Cumbres en las provincias de Cañar y Azuay, y además va a estar publicado en las redes sociales de la Corporación Juventud Independiente y del programa radial Vista Económica. Roberto, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Leonardo, un gusto poder compartir y apoyar dentro de este espacio radial. El día de hoy tenemos un programa especial con la participación del ingeniero Javier Herbas, ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador por el Partido Izquierda Democrática. Estaremos conversando junto con los estudiantes de la carrera de Economía y con los miembros de la Corporación Juventud Independiente de temas coyunturales, económicos, sociales y políticos. Quédense con nosotros. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Arrancamos el segmento Voces Económicas con nuestro invitado Javier Herbas. Javier, a través de su trayectoria nos gustaría saber cómo ha alcanzado todos los objetivos que se ha planteado, llegar a tener y poseer acciones en empresas y en el Grupo Nova en general, y cómo ha sido su aporte y crecimiento en el sector de la agroindustria. Muy buenas tardes con todas, con todos. Gusto participar de este diálogo. Mira, yo inicio en la actividad económica. Yo soy ingeniero de producción agroindustrial. Yo fui a estudiar en mi universidad en Colombia, en Bogotá. Por circunstancias de la vida, por el trabajo de mi padre, yo tuve la oportunidad de vivir en muchos países. Vivimos cada 4 años más o menos. Mi madre tenía que desarmar hogar en un país para ir a otro, de tal manera que viví 4 años en Polonia, en Europa, viví en Varsovia. Luego viví 4 años en Lima, Perú. Viví 4 años en Nueva York cuando mi padre estaba en Naciones Unidas. Les digo este antecedente porque yo no vengo de una familia de empresarios. Yo no he heredado, comprado ninguna actividad económica a través de la cual el día de hoy puedo generar trabajo directo a más de 360 familias ecuatorianas en función de las condiciones y características y bendiciones de Ecuador. Yo, al graduarme de la universidad, 5 años que fue mi ingeniería en Colombia, con mucha ilusión, regreso acá al Ecuador. Tenía tanta ilusión que les cuento que mi único patrimonio era un Suzuki Forza, 2 puertas, y me manejé 19 horas sin parar, con el deseo de regresar acá al Ecuador. Al haber vivido muchos años fuera del país, francamente, la ilusión era muy grande de llegar a establecerme ya en el Ecuador. De hecho, desde que regresé, nunca más volví a vivir en otro país. Por mi trabajo he viajado mucho, pero nunca he salido a vivir a ningún otro país, y desde ahí toda la actividad productiva, la actividad profesional, la he desarrollado. Trabajé en muchas empresas privadas como empleado y haciendo una serie de emprendimientos que, de hecho, les digo, yo comienzo a trabajar desde los 13 años, cuando vivía en Nueva York, cuando estaba mi padre, yo era el que repartía el periódico en el barrio donde vivíamos. Les digo estos antecedentes porque el deseo de generar actividad económica lo tengo desde temprana edad, y de hecho les causé a mis padres más de un problema porque mi madre me incentivaba eso, pero a mi padre de alguna manera le causaba algún conflicto que su hijo esté trabajando a tan temprana edad, porque con la idea de que eventualmente sus amigos puedan pensar que había una necesidad. Yo no trabajaba por necesidad, pero sí por decisión de ir generando ahorro y fundamentalmente generando escuela, generando aprendizaje. Al regresar acá al Ecuador, tuve la oportunidad de hacer 2 estudios superiores, el uno en un MBA en la Politécnica Nacional y el otro en la Flaxo, Ciencias Políticas.
Y yo a veces en los medios he preguntado el interés en la política. Bueno, eso comenzó en la universidad, así como ustedes que se han organizado como jóvenes líderes desde la universidad, desde las facultades que están ustedes generando conocimiento para su futura vida profesional. Yo lo hice también en la universidad. Hubo la oportunidad de las elecciones para la Facultad de Ingeniería y yo me postulé más como un reto personal porque les digo, evidentemente en ese momento yo era una persona muy tímida, muy metida en mis estudios, en mi aprendizaje, metido en la biblioteca, ni siquiera leyendo libros de texto, sino revistas de coyuntura, pero al final del día una persona muy tímida y más para vencer esa timidez me inscribo y la primera vez que me paré al frente de un salón, de una aula de alumnos desconocidos, créanme que daba vergüenza porque prácticamente se me iban las ideas por los nervios. Y así fue como, mira, yo llegué a ser electo presidente de las facultades de ingeniería de mi universidad y eso para mí fue un evento que me marcó la vida, porque esa es la experiencia que tú tienes de pasar de ser un espectador, que de alguna manera todos lo podemos ser, a ser un actor, que eso es algo que ya es una decisión, que también todos podemos llegar a ser. Los espectadores podemos opinar, podemos criticar, pero básicamente no tenemos capacidad de gestión. Como actores podemos hacer que los cambios que eventualmente nos quejamos ocurran, y eso fue, yo dejé unas... visitado mi universidad, siempre queda ese grato recuerdo de las obras que se hicieron cuando yo fui presidente de las facultades de ingeniería y el legado, porque siendo extranjero, llegar a ser presidente de las facultades de ingeniería de una universidad en Colombia, sin duda fue algo bonito y de hecho el discurso de graduación de todas las facultades en mi universidad, creo que ahorita, en ese momento eran como 12 facultades, ahorita creo que son ya 16, pues yo di el discurso de graduación de todos los estudiantes de todas las facultades en ese semestre de graduación. Entonces, claro, esos son los gratos recuerdos que uno puede tener en la medida en la cual uno asume los retos, que sin duda son difíciles, pero cuando uno pues bueno, son los retos que se presentan. Les cuento eso porque esa fue una de las razones por las cuales yo hice estudios superiores de ciencias políticas con esa idea de a la vejez llegar a ser política en el país. Esa idea está tomando cada vez más fuerza, viendo como nuestro país ha estado tomando un rumbo de deterioro progresivo desde que yo regresé a vivir aquí en el país. Es más, desde que yo tengo los diálogos con mis que me cuentan la situación económica, cómo ellos lograron con un crédito del IES comprar la casa donde nosotros vivíamos y así ir construyendo un patrimonio familiar, pues hoy en día eso no lo vemos en la sociedad ecuatoriana. Entonces, el deterioro no solamente económico, sino social que hemos vivido en el Ecuador es de muchos años. Y eso me acentuó el interés de hacer política. Yo siempre digo que muchas cosas maravillosas en mi vida han pasado sin mucha lógica. Ser candidato a la República es una de ellas. Eso fue algo que no fue planificado. Yo hice un curso de coaching ontológico y ejecutivo, un curso de 1 año. Ahí conocí a un amigo que él estaba muy metido en la política y con la idea de que el país se seguía deteriorando, conversando con él, yo le decía que para que nuestro país tome un rumbo positivo, el cambio tenía que venir desde la presidencia de la República. Y por lo tanto, yo le preguntaba a él, ¿qué se necesita para crear un partido? Me da sus conocimientos o lo que él sabía. Él dice, necesitas 400,000 firmas, pero en resumen van a ser 800,000 o 1,000,000 porque seguramente te van a invalidar más de la mitad. Pero más allá de esas conversaciones, la realidad era que en términos económicos, recolectar tantas firmas era todo un patrimonio, lo cual no lo volvía viable. Y este fue el amigo que me dijo, mira, sigues interesado en política porque la izquierda democrática está buscando un candidato a la presidencia de la República. Esto les cuento como una coyuntura, si ustedes quieren, pero también yo siempre digo que ser candidato a la presidencia de la República sin duda es un honor, pero para mí fue un honor doble, porque fui candidato a la presidencia de la República por la doctrina política, por la filosofía, por la visión que a mí me define. Les contaba, yo hice estudios superiores de ciencias políticas y yo creo firmemente que la socialdemocracia, esa doctrina política, la izquierda democrática, nosotros somos la socialdemocracia. Yo ya estoy afiliado a la izquierda democrática. De hecho, yo no venía de una militancia partidista. Yo no estaba afiliado a la izquierda democrática. A mí no me conocían dentro del partido, sino una vez que ya se oficializa la presidencia de la República,
De hecho, yo llego a ser candidato ya al último día, porque al día siguiente era el último día para hacer las primarias. Entonces cuento todos estos antecedentes porque sin duda compartir con ustedes muchos retos que pasan en la vida, aunque si uno quiere de alguna manera pueden ser no planificados, pero uno los puede asumir y enfrentarlos cuando uno busque preparación. Y eso es lo que yo busqué tanto en la parte académica y en general de la vida, porque tampoco vengo de una familia de políticos, mi padre y mi madre nunca estuvieron afiliados a un partido político, pero los valores que permanentemente me fueron inculcados era el de la justicia, el de la libertad, el de la equidad, y luego desde el emprendimiento. Miren, mi primer emprendimiento exitoso, formal, en el cual ya tenía trabajadores, era una pequeña panadería de barrio. Era tan pequeña la panadería que tenía un solo panadero, lo cual hacía que yo sea el panadero el fin de semana. Entonces, claro, cuando uno emprende, uno comulga, uno vive, uno siente los problemas de los colaboradores, porque tienes una organización muy horizontal y eso de alguna manera también te va afianzando en esos conceptos de equidad cuando tú prácticamente estás viviendo los problemas y los dramas que tienen tus colaboradores con los cuales tú interactúas y más horas que con tu misma familia. Y luego ya pues esos conceptos los fui profundizando en la academia. Eso para darles algo de contexto, no es más bien a través, Leonardo, de preguntas y respuestas, encantado, sea personal, sea profesional, sea político, no tengan ningún recelo en preguntar, más bien encantado de poder abordar, porque sin duda a través de las preguntas como uno tiene la oportunidad de ir profundizando. Pero en términos de eso, el día de hoy yo he fundado 6 empresas, son 2 industrias, yo soy un exportador ecuatoriano, yo exporto productos agrícolas procesados a través de la industria. Damos alimentos congelados, principalmente brócoli, y el 60% a donde vendemos es al mercado más exigente, que es Japón, pero muchos mercados en el mundo lo hemos abierto nosotros, no nuestra empresa. Hemos abierto Emiratos, hemos abierto Tailandia, Corea del Sur, China, de manera regional hemos abierto Argentina, Chile, y por supuesto vendemos en los mercados tradicionales, como les decía, Japón, el 60-65% de lo que producimos a Japón. Y esto lo hacen estas 2 industrias. También, mira, cuando yo les contaba este emprendimiento de la panadería, una vez que tuve la panadería, fui expandiendo más panaderías, pero ahí desarrollé un negocio que era la venta de maquinaria de panadería. Y a través de ese negocio, yo logré crecer mucho la actividad económica porque me fue muy bien. Yo vendía panaderías, he vendido panaderías prácticamente todo el país, en Guayaquil, en Riobamba, en Cuenca. Y claro, a algunos vendía un equipo y a otros les vendía la panadería completa, porque básicamente mi panadería yo lo utilicé como un modelo de exhibición, como una vitrina de exhibición. Entonces, si tú, Leonardo, querías comprarte una panadería, yo te invitaba, te llevaba, hacíamos pan juntos y era muy difícil que tú salgas de la puerta sin que me des un cheque de anticipo, y así logré vender muchas maquinarias. Ahí viene la frase que cuando te va bien, porque el negocio comenzó muy bien, yo vendía mucha maquinaria, tan bien que la empresa que yo importaba llegó a poner su propia oficina. En su momento eso para mí fue un golpe fuerte, y a raíz de eso yo voy a China buscando maquinaria para importar. A sus 18 años, en ese entonces no había el pan que nosotros consumimos aquí en el Ecuador, que es el pan horneado con calor seco. Allá el pan de ellos era una masa de harina blanca que le conocen como el... Y claro, entonces no había el horno y por lo tanto ya no pude continuar con ese concepto de vender panaderías completas, y así es como yo comienzo a traer maquinaria agrícola. Buscando esos días que estuve en China, como no podía traer panaderías, sí traigo para panaderías, esto lo hago hasta el día de hoy, pero buscando qué hacer, llego por casualidad a una empresa que hace tractores, yo ensamblo tractores agrícolas aquí en el país, y llegué a esta empresa y me sorprendió el nivel de tecnología que tenían. Y yo regreso acá al Ecuador y para iniciar este negocio de maquinaria agrícola, que lo mantengo hasta el día de hoy. Pero les cuento esto porque cuando yo regresé al Ecuador, cuando ya puse los pies en la tierra y ya tenía que hacer la transferencia bancaria, yo no... Entonces, a raíz de eso, tuve que vender mis panaderías y con ese dinero traer mi primer pedido de varios tractores. Y así luego comencé a vender tractores, que luego se fue expandiendo esta empresa y yo me iba expandiendo con ellos. Van a hacer maquinaria caminera, yo importo
caminera, excavadoras, palas frontales. Ellos comenzaron a hacer camiones pesados, yo comencé a importar camiones pesados, y les cuento estas ideas porque también luego hice un transporte. Contenedores que nosotros exportamos, nos movemos en nuestros propios camiones, y así nos hemos ido integrando verticalmente. También tenemos una empresa agrícola. Hemos logrado comprar tierra. Nosotros no, es decir, de tal manera que yo no pude heredar tierra de mis padres, pero hemos ido comprando, y así hoy en día tenemos una actividad agrícola. Más o menos el 12% de lo que llega en materia prima a nuestra fábrica viene a nosotros. Y bueno, y también tenemos una empresa que se dedica también, la misma que importaba en su momento tractores, la fuimos expandiendo, y hoy en día traemos vidrio y materiales de construcción. Para darles una película general, son 6 empresas que yo he fundado, 6 empresas que hoy en día están trabajando, y que para mí, cuando entré a la política, fue una decisión de un día para otro, de un día literal. Yo dejé toda la actividad privada para meterme 100% en la política. Yo estoy convencido que estas elecciones fueron muy relevantes para nuestro país, y prácticamente tenemos unas libertades democráticamente. Hicimos una campaña muy responsable, todos lo pensábamos, pero también una campaña disruptiva, y más de una vez nos caían, y sobre todo el círculo rojo de la política, se nos burlaban de algunos temas. Nosotros hacíamos y producíamos, pero créanme que todo lo hicimos con mucha estrategia. En su momento, mira, era muy difícil. Primero, mi nombre, más allá de que me conozcan en su momento, amigos y familia, y la empresa privada, tus colaboradores, pero 17 millones de ecuatorianos no me conocían. Entonces ya ese era un reto, un cuesta arriba extremadamente difícil. El otro, la campaña en términos económicos, porque lo hicimos con recursos económicos extremadamente limitados, y por lo tanto eso hacía que tengamos un equipo también muy pequeño. Lo otro era el partido, que si bien estoy convencido que es la socialdemocracia, que es izquierda democrática, la lista 2 en el Ecuador, es lo que nuestro país necesita, lamentablemente, al no haber sido gobierno tantos años y al ir perdiendo protagonismo en la política pública, la situación del partido estaba muy débil. Eso hacía que evidentemente eso no ayude en términos de campaña. Pero mira, con todas esas dificultades logramos hacer muchas cosas positivas. Entre esas, y lo que más, y esto les digo con humildad, y que es contradictorio, sintiendo orgullo, pero lo que más me llena de satisfacción de haber participado en la campaña política es haber logrado fundamentalmente que ustedes, que los jóvenes, cambien la percepción y la conexión de las emociones que están conectados con la política, porque típicamente, en general, los ecuatorianos estábamos conectados con emociones negativas, la frustración, la queja, la angustia, pero mucho más los jóvenes. Y eso es un perder como sociedad cuando tú tienes un grupo tan importante de la sociedad como es la juventud, que esté allanada de la política. Entonces eso logramos, involucrar y a través de reflexión, a través de una serie de espacios, Zoom con Javi, el CAE donde Javi, ir generando diálogos y conversaciones para que llegar a la conclusión que la política pública nos va a afectar, lo querramos o no. La política nos va a afectar. Hoy en día la afectación es negativa, y es evidente el diagnóstico que estamos viviendo en nuestro país, pero así también puede ser positiva, y eso es sin duda un ganar. Entonces, sin querer que esto se convierta en un monólogo, Leonardo, ¿te parece? Paremos en esta presentación y más bien continuemos con preguntas y respuestas. Estimado Javier, muchas gracias por su participación en este espacio. Comentarle que este programa surge principalmente desde la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja, y a partir de este aspecto económico queremos empezar con esta ronda de preguntas. Unos datos importantes: actualmente apenas el 33% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado o garantías sociales y económicas. Tenemos un 60% de subempleo y cerca del 7% del desempleo. Además, el tema de pobreza se ha incrementado cerca del 35% actualmente, por lo tanto estamos en una situación crítica a nivel nacional. Dentro de su plan de trabajo, usted mencionaba que uno de los principales mecanismos para combatir estos problemas es fomentar el sector productivo, inyectando liquidez a la economía. Esto se lo podía hacer a través del Banco del Pacífico, el cual usted comentaba que no era prudente vender este banco. Sin embargo,
Guillermo Lasso ya ha propuesto y va a proponer vender este banco a una empresa internacional. Si bien existe un poco de expectativa, según el FMI prevé un crecimiento del 3%, ¿cuáles son las acciones y los mecanismos que debería el gobierno considerar para realmente tener este crecimiento? Y a partir de esta venta del Banco del Pacífico, ¿qué otras opciones nos quedan? Tu pregunta, Roberto, mira, en primer lugar, mira, y esto no es solo un problema de Ecuador, es un problema general de Latinoamérica, que muchas veces los gobiernos tratan de generar sus índices de resultados en función de políticas macroeconómicas. Si bien es importante la macroeconomía, mira, con la macroeconomía no estás tocando la vida de los ciudadanos. Estás tocando las finanzas del Estado, estás tocando la capacidad de gestión del Estado, pero no tocas la vida ciudadana. Y mira, eso tú lo puedes ver en Argentina, cuando tuvieron un gobierno como el de Macri y ahora se fueron en caída libre y regresan al populismo, y mira la situación, cómo está Argentina en este momento. Entonces, te digo eso porque es muy importante, yo considero importante que el gobernante de turno, que la política pública toque a los ciudadanos positivamente, porque si no el ciudadano se siente abandonado. Y si el ciudadano se siente abandonado, mira, cualquier discurso, los discursos populistas que normalmente llevan a fracturar a la sociedad, es decir, nos dividen entre buenos y malos, entre ricos y pobres, entre los de la ciudad y los del campo, nada que sea división de las ciudadanos puede ser algo bueno. Pero eso de alguna manera sí es un discurso que te puede captar electorado en la medida en la cual los gobiernos anteriores no han sabido tener política pública que llegue al ciudadano. Entonces ahí vamos a la pregunta, ¿cómo puedes tú hacer una reactivación de la economía? Y esto no es nada nuevo, estos son modelos de hace más de unos 40 años. Mira el ejemplo de los tigres asiáticos, países muchísimo más pobres que el Ecuador, como hoy en día son, y desde hace muchos años, son modelo de desarrollo económico. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Hicieron una apuesta a la micro y pequeña empresa. Y aquí te va a hablar un industrial. Mira, la capacidad de crecimiento de una empresa grande es bueno, sin duda, porque es una empresa que genera mucho trabajo, pero demora. Una empresa grande, una industria, tú la puedes crecer a un mediano o a un largo plazo, pero no tienes manera de hacer un crecimiento inmediato. Y por otro lado, el sector micro y de la pequeña empresa sí te puede crecer rápidamente, y te hablo de aparato productivo sustentable, porque tú también puedes tener otros sectores que podrías tú decir que no son micros, como el sector de la construcción, que tiene una reactivación rápida, pero sin embargo el sector de la construcción no es sustentable. O sea, tú tomas un proyecto, construyes una carretera, haces un puente, el momento que lo acabaste, si es que no tienes una política pública, una política de Estado, porque normalmente esas inversiones vienen apalancadas a que tengas una política de Estado que te permita proyectar, esos proyectos terminan en que en el momento que se termina la obra, esa mano de obra termina. O sea, no es sustentable. La micro y pequeña empresa que se considera aparato productivo, y eso es, mira, desde el señor que está vendiendo salchipapas en la esquina, desde la, o sea, es decir, el aparato productivo no es que sea una industria entendida como algo grande. Una microindustria es cualquier proceso de transformación en el cual tú tomas una materia prima, por eso te doy el ejemplo de la salchipapa, y tú lo modificas y generas un negocio a través del cual le das un beneficio al mercado. Pero eso es lo que falta en nuestro país. Y mira cuáles son las realidades, cuál es la situación del Ecuador. Estamos en economía dolarizada. Y en economía dolarizada, y esto fue puesto por el gobierno anterior, por eso en las entrevistas me decían es que es el gobierno anterior, un gobierno de izquierda. Mira, yo no puedo entender cómo tú puedes autodefinirte como una izquierda cuando las políticas financieras que las puso el gobierno, la junta bancaria, la pone el ejecutivo, la pone el presidente de la república, tasas de interés para microcrédito que está en el 28.3% aceptada, la formal, y eso quiere decir que la banca termina colocando un 27% para el microcrédito. Es decir, lo que tú debes fomentar, el mecanismo para reactivar urgente y rápidamente la economía, ¿cómo se puede reactivar en esas tasas de interés? Entonces, por eso nosotros hablábamos que la pública que lo haga. Y el Ecuador
tiene banca pública. Tienes a la CFN, que hoy en día es una banca de segundo piso, pero que está para la mediana y la gran empresa. O sea, no, ahí no tienes acceso a la microempresa. Y por otro lado tienes Banecuador, que al final del día es una banca rural y que tristemente, como muchos aspectos del Estado ecuatoriano, muchos eventos de corrupción. Eso te lo digo porque yo te contaba, yo ensamblo y vendo tractores agrícolas. Y más de una vez me llega un cliente y me dice, ya le voy a comprar la próxima semana, porque ya le di el dinero que me pidió el oficial de la cuenta y ya me ofrece que la próxima semana me da el desembolso. Esas son las realidades que vivimos en el Ecuador. Y mientras no lo hablemos, no transparentemos, esa realidad va a seguir minando la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante hablarlo. Entonces, por este espacio, por ejemplo, es importante que salga a la luz los eventos de corrupción para que podamos cambiar esa corrupción que estamos viendo en el país. Entonces, te digo que no tienes una banca pública real para el emprendimiento. Y por eso el Banco del Pacífico es una opción muy real. Y ahí sí, yo le he hecho un llamado permanente al presidente electo que, aunque él haya dicho que lo va a vender, que se dé la oportunidad, nos dé la oportunidad a los ecuatorianos, manténgalo 1 año, 2 años, fomente el emprendimiento y luego si ve que no funciona, si ve que no hubo resultado, bueno, ahí decida venderlo, pero que nos dé la oportunidad al Ecuador de reactivar a la micro y porque evidentemente no va a venir de la banca privada, porque si es que estás hablando del 27% no lo vas a poder hacer. Yo también algunas veces he dado algunas charlas sobre el emprendimiento y si me permites aquí, sí quisiera dejar un mensaje, si es que habla de manera breve sobre el emprendimiento, a todos los que quieran emprender, por favor no se endeuden con esas tasas. Porque cuando uno quiere emprender, y claro, con la juventud y la pasión y el deseo de hacer las cosas, uno riesgos, por supuesto, el emprendimiento es asumir riesgos, pero cuando tú tomas una tasa de interés tan alta, eso ya no es ni siquiera asumir un riesgo, eso es asumir una condena. Va a ser, es que con esa tasa de interés prácticamente vas a reventar. Entonces, preferible comenzar muy pequeño, sin recurrir a deuda, y así poder ir creciendo paso a paso que en las condiciones actuales. Entonces, ¿cómo reactivamos la economía? ¿Cómo generamos liquidez? Ojalá que quede de la banca pública, porque está claro que de la banca privada no va a venir. Estimado Javier, pasando a un tema político, justamente usted comentaba de las ideologías y de un gobierno de izquierda que terminaba aplicando políticas de derecha. Usted en la segunda vuelta había declarado su respaldo por Guillermo Lasso. Sin embargo, en una entrevista para Jaque, usted había mencionado que no existe un pensamiento ideológico que lo una a Guillermo Lasso. Había propuesto integrar agendas en el gobierno actual. Sin embargo, ¿usted cree que esta integración de agendas es viable o más bien va a terminar siendo una oposición en el gobierno? Y creo que yo estoy convencido que nosotros no vamos a encontrar la solución de nuestros problemas en ningún extremo, ni en el extremo de la izquierda ni en el extremo de la derecha. Con ese antecedente te digo que es volver público y transparente la invitación a que el presidente electo pueda incorporar estas agendas, y eso en buena hora, porque mira, yo sí pienso que esta última campaña electoral ha permitido aumentar el nivel de debate político en nuestro país, porque se han incorporado agendas que antes no se hablaban, y en buena hora, porque eso es un ganar para la sociedad. Y yo lo que decía, y mira, no tenemos una coincidencia ideológica, pero sin duda sí tenemos una coincidencia de ver un país que cambie este rumbo de deterioro progresivo que ha tomado nuestro país marcadamente estos últimos 14 años. De manera directa y 4 años de manera indirecta, porque ellos son los que nos dejaron el gobierno que estamos a punto de terminar. Entonces, esto evidentemente no nos ha servido a los ecuatorianos, y no te hablo solamente en términos económicos. Yo lo que más de esta manera de hacer política que hemos vivido los ecuatorianos 14 años, ni siquiera es la corrupción, que sin duda es algo malo que tienes que corregir, pero yo lo que más me llega, lo que más me hiere como ciudadano, es cómo esa manera de hacer política nos ha fracturado como una sola sociedad que somos. Porque créeme que hasta el día de hoy hay mucha división en las familias ecuatorianas. Y esa división, ¿por qué? Por los políticos tradicionales y por esa manera de hacer política. Y los ecuatorianos siguen siendo divididos por la política. Entonces, regresando a la pregunta tuya, mira, no me unen una visión política, una doctrina, una filosofía política, pero sin duda el interés de ver al Ecuador en democracia y en libertades, continuar con la posibilidad que tenemos los ciudadanos, porque eso es lo que te da la democracia, de elegir a nuestras autoridades y no regresar a un modelo
que ya fue experiencia y vivencia que tuvimos 14 años, un modelo que iba hacia el autoritarismo, que por más de que de alguna manera se quiera diferenciar este gobierno con el anterior, mira, muchas cosas las tiene muy similares. Javier, algo muy importante que usted ha dicho es sobre las políticas de Estado, tener políticas públicas, algo que deben brindar seguridad jurídica al Ecuador. Sin embargo, vemos que el Ecuador tiene una deuda social por las diferentes desigualdades que se ha dado entre la ciudad y el campo. En este caso, ¿cómo bajar esa brecha, en su caso, que ha estado muy ligado en su vida profesional hacia el sector de la agronomía? Yo lo que veo es que en el Ecuador nos hace falta tener políticas públicas. Justamente una política pública es una guía, una dirección. Aquí en el Ecuador, en el mismo gobierno, cambia un ministro con otro y ya tienes una nueva, diferente manera o visión de la dirección en la cual quieren llevar áreas del Estado. Entonces, primero nos hace falta tener una mira, pero lo otro que nos hace falta en nuestro país es políticas de Estado. La política de Estado es una política pública proyectada a largo plazo. Eso quiere decir que no importa cuál sea el gobierno, si es que es de izquierda, de derecha, si es que es la persona en reelección o no, pero que tengamos políticas que se mantengan a lo largo del tiempo, que es lo que pasa en muchos países que tienen una democracia sólida y que hay diferentes partidos políticos de ser gobierno y sin embargo su política de Estado se mantiene. En el tema agrícola, mira, esa es una gran oportunidad postergada que tenemos los ecuatorianos. Esto te lo dice un agricultor exportador. Mira, Ecuador es el único país en el mundo que puede sembrar y cosechar brócoli todas las semanas del año, que es el negocio en el cual yo estoy, en la exportación de brócoli. Pero te doy este ejemplo porque no es brócoli, es prácticamente la gran mayoría de la oferta agrícola ecuatoriana. Son muy contadas excepciones en la costa, por ejemplo, el mango, que tú tienes de cosecha estacional. La gran mayoría de productos que nosotros hacemos en la sierra es de siembra y de cosecha permanente. Entonces, ¿qué hace falta en el Ecuador? Por una parte, políticas públicas que te ayuden y te guíen para que se pueda esto capitalizar. Y yo lo he dicho varias veces, mira, en el Ecuador no nos hace falta agua, porque si es que vamos a la agricultura, algo fundamental es el acceso al agua. Ecuador no tiene problema de agua. El problema que tenemos es de llevar esa agua a las áreas agrícolas. Y tenemos situaciones, por ejemplo, aquí en la sierra, en la provincia de Cotopaxi, aquí en Pichinche, en Tungurahua y en la gran mayoría de provincias, también en el Azuay, en Loja, en la cual muchos agricultores y vecinos se están peleando por el agua, porque no hay agua suficiente que les llegue a ellos, pero les reitero, Ecuador tiene un potencial, no, ni siquiera un potencial, una real capacidad hídrica, tenemos una cantidad de ríos impresionantes por todas las partes del país. Lo que nos hace falta es canales de riego. Y ahí, por ejemplo, tenemos un problema con la política pública. ¿Por qué? La competencia está dada a las prefecturas y muchas prefecturas no tienen presupuesto. O sea, les das la competencia, pero no les das el dinero. Y algunas no tienen el interés político, porque claro, un canal de riego no es tan visible y les gusta hacer la cancha de fútbol, si es que hablamos de un cantón, o la vía, si es que hablamos de una prefectura, que es algo visible para que el político se reelija y no tocan lo que es urgente y necesario, como por ejemplo en la actividad agrícola, que tengas acceso al agua. Entonces, esas cosas son fundamentales que en política pública nos ayuden a que la agricultura funcione. Te doy otro ejemplo. Mira, Ecuador puede exportar pitahaya, granadilla, a Estados Unidos hace 2 años y un poquito más. Todo el tiempo antes de eso no podíamos exportar, porque tenemos un ente público que se llama Agrocalidad, que lamentablemente, mire, aquí con palabras concretas, con mediocridad, no logró aperturar el mercado americano. Mira una realidad, en el Ecuador se está sembrando mucho aguacate hoy en día, en diferentes partes de la sierra ecuatoriana y de la costa, y sin embargo, los mayores países consumidores de aguacate está Estados Unidos y está México. No podemos venderle a ninguno de los dos países porque Agrocalidad no ha desarrollado el análisis de riesgo de plagas con estos países, con la instancia pública de estos países para que aperturen esos mercados. Claro, tú necesitas de la política pública para la exportación, pero también para cualquier actividad económica también del país. Y eso es lo que tenemos que, si no somos política pública, por lo menos a través de esos espacios, generemos espacios de opinión y de propuestas para que la política pública cada vez más vaya direccionada a solucionar estos problemas.
teniendo en cuenta de que se necesitan esas políticas de Estado y que se necesitan concertar ideas, concertar opiniones, en este caso, el presidente electo Guillermo Lasso va a tener que afrontar una asamblea muy dividida, que se habla que incluso Izquierda Democrática ya tiene algunas posiciones y acuerdos con otros bloques legislativos. En ese caso, ¿cómo generar políticas de Estado que sirvan, que estén de la mano tanto del plan de trabajo del presidente y que vaya también con el enfoque que debe tener la Asamblea Nacional? La posición es dar gobernabilidad. Darle gobernabilidad al presidente electo Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, hemos llegado a una alianza legislativa con Pachacuti, de tal manera que Pachacuti e Izquierda Democrática hoy en día forman un bloque de 45 asambleístas en el Parlamento ecuatoriano, 45 curules. Ayer comenzó a salir en las redes sociales que hemos llegado a un acuerdo con UNES. Miren, chicos, y nosotros hemos sido enfáticos que todo será transparente y público. No tenemos ningún acuerdo con UNES. Lo que sí tenemos es esa preocupación y ese compromiso que desde la Asamblea se le dé gobernabilidad al siguiente gobierno y que eso permita que proyectos de ley que vayan a favor de mejorar la vida de los ciudadanos ecuatorianos puedan pasar rápidamente y que evidentemente también se restrinjan los excesos que puedan venir del Ejecutivo y que se genere fiscalización a las acciones del Ejecutivo. Pero en términos legislativos, lo que buscamos es, a través de este bloque, tener mayor capacidad de gestión en la Asamblea para que no ocurra lo que ha ocurrido en esta Asamblea, que una Asamblea tan fracturada que lo que hizo también de manera corrupta y mediocre el actual gobierno es negociar hospitales, negociar agencias provinciales de tránsito, que esos problemas que ya los hemos visto los ecuatorianos que no se repitan. Y a través de este bloque, Pachacuti, Izquierda Democrática, buscamos ese mensaje importante a la nación de dar gobernabilidad y que no existan situaciones por debajo de la mesa. Estimado Javier, recientemente se aprobó la despenalización del aborto en caso de violación. Queríamos saber cuál es su postura ante este hecho. Déjame decirte, yo no estoy a favor del aborto. Yo estoy a favor de la vida de la mujer ecuatoriana, de la vida constituida. ¿Y por qué te digo eso? Porque una mujer que haya sido violentada, haya sido violada, y fruto de esa violación viene un embarazo, que no la condenemos como sociedad a que continúe con el embarazo, que sea decisión de ella si continúa o no con el embarazo. Entonces, esa es mi opinión en relación al aborto, que la sociedad no sea la que decida por la vida de la mujer, qué es lo que decide la mujer en una condición de violentarla por segunda vez. Es decir, quien quiera una mujer que haya sido violada y aborte va a tener cárcel. Entonces, no le violentemos otra vez. Estimado Javier, por otro lado también el Ecuador tiene diversos acuerdos comerciales con diferentes multilaterales. ¿Cómo debe ser ese trato? ¿Cómo debe actuar ahora en este nuevo gobierno? Los multilaterales es algo que es es un acceso a capital fresco ¿qué es lo que está pasando? El multilateral se ha convertido a acceso a liquidez para el Estado, que termina quedando en eso, en el Estado. El presupuesto general del Estado es un presupuesto desfinanciado. Por lo tanto, cada dólar que tú le metas al presupuesto del Estado, en ese déficit se pierde. Al Estado ecuatoriano ya es hora que comience a ser administrado en eficiencia y en escasez. Pero los multilaterales te dan la posibilidad. Por ejemplo, yo tuve una reunión con la CAF que puedes obtener a menos del 2.8%, con el BID a menos del 2%, igual que con el Banco Mundial. O sea, tú puedes tener acceso a capital fresco a tasas de interés extremadamente bajas. Entonces, es buena hora trabajar con los multilaterales. Lo que está mal es que esa liquidez nos llegue a la sociedad y el aparato productivo ecuatoriano y se quede en el Estado. Y lo otro es que, claro, el multilateral te presta y obviamente buscando el retorno capital te da unas sugerencias. Por ejemplo, en el préstamo del FMI se sugería aumentar el IVA del 12 al 15%. Y aunque no era mandatorio, es una sugerencia, lo que sí tienes es que tener criterio. O sea, no, las condiciones actuales que estamos viviendo en el país, que estamos en una economía de crisis, si tú aumentas cualquier impuesto, el impuesto al final del día es
lo que meterle la mano al bolsillo del ciudadano para sacarle dinero al Estado. Eso es un impuesto. Entonces, si tú le aumentas los impuestos que ya tenemos, vas en una situación de crisis, más bien a afectar más la vida de los ciudadanos, a afectar más el aparato productivo, poniendo en riesgo plazas de trabajo. Entonces, mira, que un multilateral en las condiciones que estamos viviendo en el Ecuador te sugiera aumentar impuestos, evidentemente con criterio, ese no es el camino. Es más, ¿qué es lo que tú tienes? Ese es un criterio que comparto con ustedes. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en una economía de crisis? Lo que tienes es que crecer el tamaño de la economía, porque evidentemente tienes dos mecanismos, básicamente. El uno es deuda, el otro es aumentar impuestos. Pero claro, ninguno de los dos, si es que está ¿qué tienes que hacer? Es crecer el tamaño de la economía. ¿Cómo lo puedes crecer a la economía? Generando incentivos. Y el impuesto es un desincentivo. Así que gracias por la pregunta, Leonardo. Estimado Javier, como le comentaba, tenemos la participación de estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja. A continuación, dos estudiantes van a presentar un par de preguntas con respecto a temas económicos y sociales. A continuación, Evelyn Abarca con la primera pregunta. Muy buenas tardes, ingeniero Javier Herbas, extendiéndole un cordial saludo. En la actualidad, el avance de la pandemia ha provocado severas segmentaciones y fragmentaciones que han repercutido en el acceso a servicios de salud pública. En nuestro país, diversos problemas coyunturales relacionados a la prestación de servicios proporcionados por el Ministerio de Salud Pública, en la cual se abarca principalmente la salud mental, sexual, reproductiva, alimentaria y física, carecen de la inversión necesaria para garantizar que dichos servicios sean asequibles, disponibles y de calidad para la ciudadanía en general. ¿De qué forma se podría incitar a incrementar el financiamiento de las redes integradas de los servicios de salud para equiparar un mayor porcentaje del PIB y de esta manera promover ideas eficientes para mejorar dichos servicios, en pie del impacto devastador que ha tenido la pandemia en nuestro país? Gracias por la pregunta, Evelyn. Mira, en primer lugar, que se cumpla la Constitución, porque la Constitución claramente dice cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto que debe ser en dos sectores, está definido tanto en salud como en educación, y si aquí hablamos de salud, pues ahí tienes qué es lo que está ya predefinido, que se cumpla, y para eso necesitas decisión y liderazgo, y evidentemente eso implica voluntad política para que eso ocurra. En pandemia, lo que se ha demostrado en nuestro país es que la salud sigue siendo un privilegio. La salud es una muestra de las inequidades que tenemos en nuestro país. Y la persona que tiene el recurso económico puede ser atendido, y la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana que no tiene el recurso económico, pues no llega a tener un acceso a la salud. Y si me hablas de la salud pública, si los llega a tener, normalmente no es un acceso digno a la salud. Entonces eso tenemos que cambiarlo, y por eso es importante, por ejemplo, cuando yo te decía, bueno, le decía a Roberto sobre pensamiento de centro-izquierda, es eso, que en libertades, ese eslogan es un pensamiento, justicia social con libertad. Que en libertades, que los ciudadanos puedan emprender, que capital privado sea el principal motor de la economía, que los ciudadanos puedan elegir sus destinos, por ejemplo, los jóvenes, que estudiar, que en un escenario de libertades puedes tener una justicia social entendida por lo que debe ser. Una justicia social no es quitarle al rico para darle al pobre. Una justicia social quiere decir administrar bien los recursos a través de los recursos fiscales, de los impuestos, y llegar a estas áreas sensibles. Por ejemplo, la salud. La salud no la puedes privatizar, y esa es una línea roja que le hemos marcado en nuestra agenda legislativa. No privatización de la salud, no dejar abierta la posibilidad para que el Estado no asuma la responsabilidad que tiene con los ciudadanos, porque para muchas familias ecuatorianas la salud pública es el único acceso que van a tener a la salud. Entonces, eso es importante que cuidemos. En pandemia podemos ver que también cómo la corrupción afecta a las diferentes instancias del Estado ecuatoriano, entre esas la salud, que mientras tenemos hermanas y hermanos ecuatorianos muriéndose, todavía siguen saliendo a la luz eventos de corrupción. Esas son las cosas que hay que cambiar. Eso cambiarlo, no solamente desde la política pública, sino desde la opinión pública, que cada uno de nosotros estemos aportando en generar diálogo que transparente los eventos de corrupción que hayan. Y mira, algo que sí nos hace falta en nuestro país es atención primaria, porque la atención primaria te permite, estos son términos que manejan los médicos, tienes atención primaria, secundaria y de tercer nivel. La primaria es la atención que
es llegar a la prevención, que es lo que tú decías. Por ejemplo, si tú me hablas de salud mental, estás hablando de prevención, porque la salud pública en nuestro país estaba encaminada a la atención. Es decir, cuando ya tienes un problema, llegas a la salud para que te puedan diagnosticar y atender, pero no estás tocando la prevención, que en términos económicos inclusive es mucho más sano para una sociedad que vaya a la prevención. Y esa es la atención primaria. Mira las estadísticas que se manejan. Tienes que tener, digamos, estadística sugerida, estándares mundiales. Tienes que tener un centro de atención primaria de salud por cada 600 familias. En Ecuador deberíamos tener 3.000 prácticamente, ya vamos a ser prácticamente 18 millones de ecuatorianos, pero sin embargo tenemos alrededor de 2.000 y 2.000 no avanzadas. Es decir, muchas veces llegas a los subcentros de salud y ni siquiera tienen la medicina. Entonces, la atención primaria es la que te permite llegar con salud mental, digamos, atención familiar, a justamente hacer un manejo integral de la salud y fundamentalmente a tener prevención. Luego ya esa atención primaria te direcciona a la salud de segundo nivel, que es cuando ya necesitas hospitalización, o bueno, ya son los hospitales de especialidad que ya tratan, por ejemplo, temas de cirugías mucho más complejas o, digamos, donación de órganos. Pero aquí lo que nos hace falta en nuestro país es atención de primer nivel, de calidad, para a los diferentes, a la segunda y a la tercera nivel, que vayamos mejorando la salud ecuatoriana. Ahora tenemos la participación de Brian Fares con la segunda pregunta. Ingeniero Javier Herbas. Para entrar en mi pregunta, como bien sabemos, Ecuador, desde el periodo 99 al año 2000, Ecuador surgió con la dolarización, es decir, adoptamos la moneda, en este caso de Estados Unidos, y hemos recibido en muchos casos el apodo de ser la pequeña Estados Unidos dentro de los países latinoamericanos. Ahora, si bien es cierto, no hemos recibido cuestionamientos o no ha habido riesgo en cuanto a la dolarización en los últimos años. Pero, ¿por qué se da esta ley de la defensa de la dolarización? ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son las desventajas de esta ley? Obviamente, en términos de las leyes, nos colocan nombres bonitos. Yo al inicio inclusive decía que en buena hora que le demos autonomía al Banco Central para que no esté sujeto a que el Ejecutivo, ya sea que quiera tomar fondos o ya sea que quiera liberar, bajar los controles del sistema financiero privado, pero lamentablemente esa ley de defensa de la dolarización, ya entrando en más detalle, no ha sido algo que plenamente defienda la dolarización. Pero más allá de hablar de la ley concreta, aquí lo que quisiera hablarte es, mira, la dolarización ha sido para los ecuatorianos una bendición, porque con los gobiernos tan irresponsables que hemos tenido, si no estábamos dolarizados, hubiéramos tenido una inflación criminal. Y aquí te voy a dar algunas cifras. Mira, el gobierno anterior recibe al Estado ecuatoriano en el año 2007 con una deuda pública de 13.800 millones de dólares. Y lo entrega 10 años después, en el año 2017, con una deuda pública de 41.800 millones de dólares, con la mayor bonanza de recursos económicos que ingresaban a la economía ecuatoriana desde que somos república. O sea, nunca tuvimos una mayor bonanza en ese periodo y sin embargo, mira cómo nos endeudaron. Y el gobierno actual que nos metió el cuento de nuestra vida, mira, ingresó y recibió el Estado ecuatoriano con 41.800 millones de dólares y a la fecha ha pasado los 63.000 millones de dólares y puede ser hasta más, porque lamentablemente no tienes transparencia. Pero mira, es claro que esos modelos no funcionan, no genera aparato productivo, no genera una economía que se proyecte, sino una economía de coyuntura. Si bien en el gobierno anterior se veía una economía a través de deuda, a través de obra pública, pero no a través de aparato productivo. Y aquí lo que tenemos que pasar los ecuatorianos es dejar a un lado, y no porque lo cancelemos, sino porque le quitemos al modelo de desarrollo extractivista para pasar a ser un modelo de desarrollo basado en la exportación. Porque el modelo de desarrollo extractivista, primero que es el confort y la corrupción de los políticos, y segundo que no es sustentable en el tiempo. En cambio, el modelo de desarrollo basado en la exportación, eso fundamentalmente agroexportación, sí es sustentable en el tiempo. Entonces, esto
como en términos económicos, pero mira, sin duda es importante, si hablamos de la ley de defensa de la dolarización, es importante los conceptos. Que tengamos un banco central que no sea manipulado, porque no tenemos política monetaria si nosotros no podemos imprimir, pero sí tenemos al Banco Central como un mecanismo que pueda generar la política, si tú quieres, la política financiera, de tal manera que se regule, por ejemplo, la Junta Bancaria, que regule las tasas de interés poniéndoles techo. Y por otro lado, que se genere liquidez al aparato productivo ecuatoriano para que se reactive la economía y, como hablamos al inicio, fundamentalmente que eso se enfoque a la microempresa para que esa reactivación sea mucho más rápida. Le damos paso también a nuestro subdirector de la Corporación Juventud Independiente, el magíster Mario Molina. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo va? Buenas tardes, estimado Leonardo, estimado Roberto. Bueno, tengo dos preguntas. Según los planes de campaña de todos los candidatos y del actual, y de Guillermo Lasso, no pudimos escuchar con un grupo de amigos que estuvimos analizando las preguntas acerca de una respuesta concreta respecto a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus propuestas o cuáles fueron sus propuestas para solucionar de forma concreta la situación del IES con respecto a la edad de los jubilados, subida de montos del aporte, cobertura en cuanto a hijos menores de 18 años, el seguro campesino para su permanencia en el tiempo y qué hacer con los bienes inmuebles? Se escuchan normalmente preguntas o respuestas a largo plazo, no se escuchan respuestas a largo plazo, sino soluciones tipo parche. Esta pregunta le realizo ya que por muchos años el IES, como es de conocimiento público, ha sido la caja chica de los gobiernos y es también, de conocimiento, valga la redundancia, que no hay dinero para poder pagarles, poder entregarles a los jubilados. Por lo tanto, no tendrían que seguir realizando las aportaciones según, un criterio. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cuáles serían sus propuestas o cuáles fueron sus propuestas? Mario, cuando estábamos de campaña, las propuestas que nosotros teníamos para el IES era, en primer lugar, despolitizarlo, porque el IES se convirtió en, como tú dijiste, en la caja chica del gobierno para sacar liquidez. El presidente de la República coloca al presidente del directorio del IES. Y a raíz de eso ya tienes una politización de este cargo tan relevante. Entonces, que hay que cambiar la ley en el Ecuador. Pero mientras tanto, como una oferta que se hacía y que ojalá se pueda hacer a futuro, es que no se coloque por decisión del presidente de la República al presidente del IES, sino que, por ejemplo, se pueda buscar, y que tenemos en el Ecuador, es que en el Ecuador tenemos gente 1A, de primera. Lamentablemente esa gente no está en las funciones directivas importantes de la política pública, sino que hay los puestos a dedo por ideologías políticas o con pincherías o porque tienes a alguien que pueda estarte favoreciendo en temas de corrupción económica. Entonces, por una parte, por otra parte, lo que tienes que hacer en el IES es un debido estudio doctoral, porque solamente la data es la que te puede decir cuál es la edad de jubilación de los ecuatorianos en función del IES que tenemos, y que no salga del estómago del político que te diga, bajemos la edad de jubilación para que entonces la gente vote por ti, sino que tienen que ser decisiones tomadas en función de la información y la data, y eso te lo da un buen estudio doctoral. Y mira, fundamentalmente, el IES no es propiedad del Estado ecuatoriano. El IES, la propiedad está en los jubilados y los aportantes, es decir, todos los que ustedes están aportando, a nosotros nos pertenece el IES, no al Estado. Los recursos económicos que tiene el IES tienen que estar bien administrados con decisiones técnicas y no políticas para que no se ponga en riesgo la jubilación y también otro aspecto, que den un acceso digno a la salud, porque la salud que brinda el IES también es otro problema que puedes ver que no hay una salud a través de los hospitales que tú tienes acceso siendo un aportante al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estimado Javier, queremos agradecer su participación en este conversatorio. Dentro de la corporación tenemos un lema que buscamos no solo mejores políticos, sino también generar mejores ciudadanos. Dentro de este contexto, nos gustaría que dé un mensaje final a la ciudadanía
¿Cuál debe ser el rol de los ciudadanos dentro de la sociedad para hacer un mejor Ecuador? Me encanta esa frase, Roberto, porque sin duda lo que no podemos los ciudadanos, y hoy en día soy un actor político, pero siempre lo repito, mucho más ciudadano que un actor político. Lo que no podemos los ciudadanos es quedarnos de brazos cruzados para cada vez que tenemos la oportunidad de irnos de elecciones, pensar que a través de quien elegimos encontramos un Mesías o un Salvador. Lo que tenemos los ciudadanos es involucrarnos y justamente ir aportando a nuestro país que sin duda nos está pidiendo ayuda. La situación económica, social, de valores de nuestro país no es el Ecuador que queremos. O sea, el Ecuador no es el Ecuador que queremos. ¿Cómo lo cambiamos? Involucrándonos. Yo lo decía en campaña, lo reitero, aspiro a ser punta de lanza de miles de ciudadanos que nos involucremos en la política. De tal manera que cuando tú te involucras en la política, tienes capacidad de gestión. Mira, cada uno de nosotros estamos haciendo patria en los diferentes escenarios. Ustedes estudiando están haciendo patria, se están preparando. Quien esté en el sector privado está haciendo patria, está generando plazas de trabajo. Cada uno de nosotros, quien esté está haciendo patria porque está formando a los jóvenes. O sea, cada uno de nosotros estamos haciendo patria. Pero evidentemente nuestro campo de injerencia es limitado a cuántas personas tenemos a nuestro alrededor. En la política pública, 7 millones de vidas, 17 millones de ecuatorianos. Por lo tanto, claro, cuando tú llegas a la política pública, tienes la posibilidad y la oportunidad de generar un cambio hacia muchas más personas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos? Generar opinión pública, que no nos quedemos solamente en la queja y mira, la política se ha convertido en un escenario muy tóxico, no participemos en eso. No nos dejemos llevar por esa toxicidad que los políticos tradicionales de la política ecuatoriana, es más, cambiémosla. ¿Y cómo la cambiamos? Desde las redes sociales, desde involucrarnos, de generar ideas y generar propuestas y no solamente crítica, y eso es lo que yo hice al convertirme y que les invito a cada uno de ustedes a hacerlo, que no implica ser un candidato, pero sí implica generar política. ¿Y cómo generas política? No solamente es política de elecciones, tampoco una política partidista, que les invito a quienes quieran formar más democrática, les invito, hagan política partidista, pero tampoco no es la única opción. Hacer política es generar diálogo, es conversar con nuestras familias, con nuestros amigos y generar reflexión, y que esa reflexión se vaya transmitiendo otro hasta que llegue a ser un diálogo común que genere presión para que la política pública esté encaminada a mejorar la vida, la calidad de vida de los ecuatorianos. Hay que hacer mucho en nuestro país y la invitación que cada uno de nosotros lo hagamos y que nos involucremos y que no resignemos, porque evidentemente la situación es difícil, muchas veces puede ser más fácil para alguien ir a buscar un mejor porvenir en otro país, pero no podemos resignarnos. Nuestro país requiere que nos involucremos y tenemos que trabajar y dar nuestro mayor esfuerzo por ver ese mejor Ecuador que anhelamos. Así que les agradezco, chicas y chicas, por este espacio. Encantados, siempre las órdenes. Muchísimas gracias, Javier, por haber aceptado participar en este diálogo, y voy a sacar a flote algunas de sus reflexiones, entre esas de que el Ecuador necesita políticas de Estado a largo plazo, que el Ejecutivo y la Asamblea enruten sus planes de trabajo y con eso poder generar oportunidades a los ciudadanos, y los ciudadanos también, que nunca más nos vuelvan a tratar como un mal pueblo, que aprovechemos todas las oportunidades que nos brinda el Ecuador y podamos sacar a flote y además generar nuevos líderes para la vida pública. Es el momento de que los jóvenes tomemos las batutas del Ecuador. Con esto cerramos nuestro programa el día de hoy. Queremos agradecer a Javier Herbas por su participación. Por otro lado, también a Radio Universitaria 98.5 en la ciudad de Loja y a Radio Cubre 106.9 en las provincias de Cañar y Azuay. Les esperamos la próxima semana en Vista Económica. Aquí termina el programa de esta semana.